Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy en nuestro webinar. Soy Rebeca Vicen Sánchez, directora de Iniciativas Estratégicas de Filantropía Puerto Rico, entidad sin fines de lucro que busca amplificar la voz y el impacto de la filantropía en áreas de equidad, transparencia y justicia social. Esta serie de webinars que continuamos hoy va dirigida a informar a nuestra audiencia, en particular a nuestros miembros y donantes, sobre el impacto de las subvenciones que hemos otorgado a través del Fondo Adelante. Este es un fondo colaborativo que lanzamos después del huracán María para apoyar los esfuerzos de recuperación. El webinar de hoy lo estamos ofreciendo en español y en vivo a nuestros miembros para que tengan la primicia del estudio que el Centro de Periodismo Investigativo, o CPI, nos presentará. Más adelante compartiremos la grabación con nuestra audiencia más amplia una vez el CPI lance formalmente el estudio a mediados de abril. Cooperativa Brújulas, Trabajadores de Justicia del Lenguaje y Sanación, interpretará al inglés la grabación del webinar, por lo que esta estará disponible en ambos idiomas en nuestra página web una vez el CPI de nuevo lance el estudio en abril. Para más información sobre nuestros excelentes intérpretes, pueden escribirles a la dirección de email o Instagram que compartiremos en el chat. En la sesión de hoy nos acompañan Carla Minet, directora ejecutiva de CPI, Annette Martínez Orabona, directora del Instituto Caribeño de Derechos Humanos, y Luis Avilés, director de investigación en Kilómetro Cero, para presentarnos los hallazgos de un estudio sobre la relación entre el acceso a la información y la pérdida de vidas antes y después de un huracán, o un evento natural catastrófico como lo fue el huracán María. Carla Minet ha sido periodista independiente, investigadora y productora de múltiples publicaciones. Fue directora ejecutiva de la organización Prensa Comunitaria. Obtuvo su bachillerato en la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico y su maestría en periodismo en la Universidad de Barcelona y la Universidad de Columbia. Annette Martínez Orabona es abogada experta en Derecho Internacional de Derechos Humanos. Dirige el Instituto Caribeño de Derechos Humanos y es profesora clínica en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Luis Avilés es columnista de la revista 80 Grados y autor de Contra la Tortura de los Números, libro que examina el mal uso de la estadística en la prensa y en los debates de política pública. Es director de investigación para Kilómetro Cero y confía poder celebrar el establecimiento de un sistema universal de salud en Puerto Rico. Luis, yo también confío en poder ver eso. Y bueno, antes de comenzar, invito a nuestros miembros que aún no están suscritos a nuestra lista de envíos que así lo hagan con el enlace que estamos compartiendo en el chat para que se mantengan al tanto de nuestros eventos. Entonces, ahora el webinar. El webinar durará 30 minutos, la presentación, y al final tendremos una sesión de 15 minutos de preguntas y respuestas que, como hoy estamos trabajando este webinar en formato de reunión, pues podrán ustedes mismos hacer las preguntas directamente a nuestros conferenciantes. Así que ya con eso claro, pues vamos ahora con la función. Adelante Carla, Annette y Luis. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias a Filantropía PR por invitarnos a este webinar. Hace aproximadamente 2 años y poco más, el Centro de Periodismo Investigativo se planteó la posibilidad de hacer un proyecto de investigación abarcador que por una parte tuviera una dimensión periodística, que es la página que se conoce como loschavosdemaria.com, pero también identificamos la necesidad de que se hiciera una investigación de mayor profundidad y de mayor alcance, mirando las grandes ausencias en términos de información que hubo durante el proceso de emergencia, respuesta y eventualmente el inicio de la recuperación que todavía no llega. Y para ese proyecto, pues identificamos una serie de personas, de colaboradores que por mucho tiempo
habían estado mirando los temas de salud pública, los temas de seguridad, de vivienda, y Anet Martínez fue la persona a la que le encomendamos ese reto de armar, ¿verdad?, un proceso de investigación que se ha estado llevando a cabo por el pasado año y pico, y que pues ya tiene unos hallazgos. Es una investigación que hemos denominado Sin información ante el desastre, gestión de la información para el manejo de riesgos socioambientales en Puerto Rico. Los investigadores, además de Anet y Luis, son Marinilda Rivera Díaz y Luis José Torres Asensio, dos colaboradores tanto de Anet y el Instituto como del Centro de Periodismo, quienes hicieron un trabajo exhaustivo y generó el informe que vamos a publicar dentro de un par de semanas de forma virtual. Anet y Luis nos acompañan hoy para presentarles un resumen de algunos puntos claves del informe, que fue, por supuesto, apoyado por Filantropía PR. Los hallazgos de este informe indican, en resumen, que la ausencia de información organizada y disponible permitió que después del huracán María viviéramos situaciones, algunas de ellas que implicaban el riesgo de la vida y la salud, que pudieron haberse evitado si hubiera existido un plan coherente, claro, transparente y sobre todo disponible. Cuando nosotros encomendamos este proyecto, habíamos ya tenido la experiencia de la investigación sobre las muertes del huracán María y habíamos visto las implicaciones que tenía la falta de información en la vida de la gente. Así es que la pregunta inicial que detonó, digamos, este proceso de investigación es si ocurrió esto en el contexto de la salud y en el contexto del manejo de riesgos y de la vida misma de la gente. Esto debe haber ocurrido en otros ámbitos y sabemos que ocurrió. Las mismas fundaciones continuamente tenían dificultades para hacer llegar la ayuda, los alimentos, el agua, para identificar dónde estaban las áreas de necesidad. Y eso fue un hueco informativo que costó vidas y que tuvo muchas consecuencias para muchas personas. Así es que, viendo esa realidad, ellos hicieron esta investigación y se enfocaron en unas áreas que Anet va a explicar ahora. Anet es quien va a presentar y Luis Avilés luego se va a unir a la conversación para comentar lo que Anet presente y atender también las preguntas que ustedes formulen. Así que, sin más, Anet, adelante, gracias. Hola, buenas tardes a todos y todas. Por aquí les voy a compartir lo que va a ser la presentación. Nuevamente quiero agradecer al CPI y a Filantropía PR por la oportunidad que nos dan de presentar los hallazgos, las conclusiones y recomendaciones de nuestro informe sin información ante el desastre, gestión de la información para el manejo de riesgos socioambientales en Puerto Rico. La pregunta de este informe nos lleva, ¿verdad? Como conclusión general, una vez uno lee todos los hallazgos y recomendaciones, la conclusión general a que nos lleva esta investigación es a que lamentablemente en Puerto Rico hay una seria incapacidad gubernamental para concebir la información como un elemento clave de planificación. Esto, lamentablemente, entendemos que para nuestro gobierno la información no amerita pensarse, no amerita imaginarse, ni preverse, ni diseñarse. Por eso nosotros acuñamos, ¿verdad?, la frase que la información en Puerto Rico parece ser impensable. La pregunta que nos hicimos como, ¿verdad?, el interés o el objetivo principal de esta investigación va dirigido a identificar la información que es necesaria tanto para prevenir como para manejar un desastre socioambiental. Sorprendentemente nos encontramos con que esta es una pregunta que es poco estudiada en Puerto Rico.
Y nos sorprende porque no es por falta de buenos estudios, o sea, y sobre todo luego del huracán María, tenemos, ¿verdad? Diversas investigaciones, publicaciones que han atendido el tema del desastre. Aquí tienen una fotografía, Aftershocks of Disaster, un libro con un contenido altamente valioso para este tema, pero sin embargo notamos que el tema específico del manejo de la información como enfoque en una investigación, pues realmente no está presente como tal. Está presente el tema de la información, pero no como objeto de estudio. Así que esta investigación viene a aportar, ¿verdad?, ese aspecto tan crucial. Y lo que nos preguntamos es qué información es necesaria. Es necesaria para que una respuesta a la emergencia sea efectiva, sea equitativa y sea transparente. Y aquí acentuamos equitativo y transparente porque es usual, ¿verdad?, hablar de una respuesta efectiva a una emergencia, pero en el caso nuestro quisimos también enfocarnos en los temas de equidad y transparencia porque son transversales. Si no hay equidad y transparencia en el manejo de la emergencia, tampoco va a ser esto efectiva la misma. Esta investigación utilizó, y aquí me voy a detener poquito, no voy a entrar en mucho detalle, aunque nuestra investigación, nuestro informe explica en más detalle los detalles metodológicos, pero nosotros utilizamos, ¿verdad?, tanto un análisis de política pública como el análisis cualitativo para hacer este estudio. Y partimos de un principio teórico, que es el de la sociología del riesgo, que esto plantea que los riesgos no son iguales para todas las comunidades o poblaciones. Por un lado, plantea la desigualdad social de riesgo, que es que hay una desigual distribución de los riesgos en la sociedad. Por otro lado, que los riesgos como tal no son un factor exógeno, ¿verdad?, ajeno a lo que son las acciones humanas, sino todo lo contrario, los riesgos son manufacturados, o sea, son un efecto colateral de acciones que se toman o decisiones que se toman. Y por último, somos muy conscientes de que los riesgos como tal no tienen una sola definición. Aunque así se ha tratado, ¿verdad?, el tema, la realidad es que dependiendo a quién uno le pregunte, las distintas poblaciones pueden tener distintas definiciones de riesgo. Así que a eso nos definimos como las luchas, ¿verdad?, que existen por la definición de riesgos. Aunque hay distintas y muchísimas áreas en las que la información es necesaria para el manejo adecuado de una emergencia, nosotros no podíamos abarcar todas las áreas, ¿verdad? Así que como equipo de investigación decidimos enfocarnos en 4 áreas específicas que son primordiales para el manejo de una emergencia. Estos son salud, energía eléctrica, seguridad pública y vivienda. Comenzamos con el sector de la salud y en este tema nosotros identificamos distintas áreas donde la información realmente o era un obstáculo o había una falta de información seria. Empezando con el plan operacional, ¿verdad? El plan operacional que tenemos a mano ahora, el plan operacional conjunto para incidentes catastróficos en su sección sobre salud, reconoce 2 cosas importantes. Una, que es importante conocer la población con necesidades especiales, específicamente aquella que depende de energía eléctrica o de otros servicios específicos para su salud. Y número 2, identifica como necesario asegurar el funcionamiento de unidades de diálisis. Estos 2 aspectos que están en el plan ahora, del 2019 para acá, probaron ser muy importantes en el tema de salud. De hecho, en nuestro estudio nos enfocamos en el grupo específico de pacientes renales en necesidad de servicios de diálisis, porque probaron ser una población en mayor riesgo durante la emergencia que vivimos luego de los huracanes Irma y María. Dentro de ese grupo, nosotros se encontraron diversas deficiencias sobre acceso a la información necesaria precisamente para recibir los servicios de salud que necesitaban y que para ese grupo es necesario que se dé de manera individual y de manera periódica.
tenemos diversas citas, ¿verdad? De las narrativas, de esas experiencias de vida, pero aquí incluimos una que nos parece importante mencionar, y es que uno de los entrevistados nos dice que cuando llegó, todo fue un desorden. O sea, cuando llegó a la clínica, cuando finalmente logró llegar a una clínica de servicios de salud, todo fue un desorden, un caos. Él se presenta, da su nombre y una de las coordinadoras le dice que lamentablemente no le podían dar el tratamiento porque su nombre no aparecía. Así que había un problema serio, ¿verdad?, en identificar a las personas con necesidades específicas de salud. En cuanto a este tema de salud, de una manera más amplia, el informe identifica distintas áreas específicas donde hay problemas coyunturales. Uno de ellos es la fragmentación en la información que permite el acceso a servicios de diálisis, y vimos que particularmente afecta a poblaciones en la ruralidad. Además, vimos que hay una incapacidad de respuesta y hay una falta específica de planes para desalojos. Personas que necesitan ser desalojadas o reubicadas para poder acceder a servicios, esa información era inexistente o si existía, mal manejada. En tercer lugar, la falta de servicios especializados para poblaciones pediátricas. Nos dimos cuenta que dentro de ese grupo, la población pediátrica está ausente. O sea, no hay identificación de esa población muy vulnerada en situaciones de emergencia. Así que nosotros concluimos que en ausencia de unos cambios específicos a la estructura, a la organización, a la manera en que trabaja en la actualidad los servicios de salud, el Departamento de Salud, se hace muy difícil cumplir con los planes acordados, precisamente porque está súper fragmentado. Hay entidades privadas y públicas que no se comunican entre sí como debería ser. En el caso de la energía eléctrica, hay ausencias notables, son múltiples y a diversos niveles. Por un lado, en cuanto a los planes de emergencia, por ejemplo, vemos que bueno, hay poca participación realmente comunitaria en la elaboración de estos planes, que los planes de la autoridad no se actualizan, no se publican y no se comunican. Aquí me detengo porque nos pareció muy serio en la situación que encontramos con la Autoridad de Energía Eléctrica. Los planes que estaban vigentes para el 2017 realmente databan del 2013, lo que quiere decir que había habido que en un periodo bastante amplio de tiempo esos planes realmente no habían sido actualizados. Pero no es todo, nos encontramos con que los planes existentes dentro de la autoridad para atender la emergencia tampoco se discuten con sus empleados y no, hay una ausencia de adiestramientos periódicos sobre esos planes. Eso a nivel interno. Pero también la ausencia de información se da a nivel externo, o sea, la autoridad en relación con otras agencias de gobierno. Hay una falta seria de coordinación entre la autoridad y acueductos y alcantarillados, entre la autoridad y el Departamento de Salud, entre la autoridad y vivienda. No hay una comunicación institucionalizada tampoco entre los municipios y la autoridad, y algo que nos pareció realmente alarmante es que la autoridad no tiene una cartografía, o sea, de un mapeo de las facilidades críticas de salud que hay en Puerto Rico. Aunque en su plan de manejo de emergencias incluye hospitales como una prioridad, realmente no existe al interior de la autoridad ningún mecanismo para que la autoridad conozca ya de antemano las localizaciones y las líneas de energía que alimentan esas localizaciones. Nosotros cuando estamos haciendo el estudio de energía nos damos cuenta que lo que hay en la autoridad es una cultura histórica de resistencia al acceso a información. De hecho, o sea, no es algo que aparece del 2017 para acá. Tenemos múltiples ejemplos en nuestro informe de historias, ¿verdad? De años, de décadas, de distintas situaciones que se han dado en la autoridad donde el acceso a la información ha sido crítico, ¿verdad? Y ha sido inexistente. Pero para efectos de esta investigación y del manejo luego del impacto de los huracanes Irma y María, hay unas deficiencias notables. Por ejemplo, la Autoridad Eléctrica desconocía o hizo
no hizo público información sobre el estado real de las instalaciones y los equipos. Tampoco hizo pública información sobre la magnitud real de los daños en la emergencia, y tampoco hizo pública información certera sobre los avances en los procesos de recuperación. De hecho, el informe recoge, ¿verdad?, un estudio que demostró que durante 5 meses después del huracán María, la autoridad estuvo dando información incorrecta, donde publicaba por lo menos en promedio 17% más de reconexión eléctrica de lo que era la realidad que se vivía en el país. En cuanto a lo que es el proceso luego del impacto del huracán María y de la emergencia como tal, todo lo que han sido los procesos decisionales de la autoridad sobre generación de energía también representan un gran reto para conocer, ¿verdad?, la información. Y también específicamente encontramos que las poblaciones afectadas por instalaciones de energía eléctrica son una de las poblaciones con menos acceso o con más dificultades encuentran para acceder a información sobre las decisiones que se toman, que les afectan. En el sector de seguridad pública, tuvimos, ¿verdad?, hicimos un análisis un poco diferente donde identificamos las funciones que la policía estuvo asumiendo durante la emergencia. Es bien particular acá porque el plan del gobierno de Puerto Rico, incluso el actual, realmente no define bien, de una forma coherente, las funciones que asumen las agencias de seguridad pública, pero el análisis de lo que ocurrió, ¿verdad?, y las funciones que asumió la policía nos llevan a hacer estas identificaciones. Funciones de seguridad vial, de vigilar toques de queda, de proteger los refugios, y son funciones que no necesariamente se ajustan a lo que eran las necesidades de seguridad en emergencia. Por ejemplo, en el caso de vigilar toques de queda, tenemos que decir que la literatura que analizamos sobre el tema de emergencias, toda apunta a que no es realmente necesario hacer o emitir toques de queda. Así que es un poco evidente que la función de la policía responde más bien a una restricción, a una limitación, ¿verdad?, a una mirada de seguridad mucho más militar que lo que es de asistencia a una emergencia. En el caso de la seguridad vial, lo único que quisiera comentar acá es que nos parece increíble que a estas alturas, con los avances de tecnología que existen, nuestras agencias de seguridad pública y aquellas que directamente trabajan con el tema de transporte y de las vías públicas no cuenten con una tecnología que les permita tener información actualizada y donde incluso la población pueda aportar a dar información al presente de lo que está ocurriendo en las vías. Eso pudiera ayudar a tener información mucho más certera, ¿verdad?, y hacerla pública mucho más fácil y rápidamente. En el caso de los refugios, nuevamente vemos esa función de la policía mucho más de proteger el lugar, el espacio, en lugar de que la protección sea a las personas. Hay como esta dicotomía en la visión y nos parece que es bien importante que se tenga la mirada en cómo proteger incluso a poblaciones que necesitan de refugio y que esa misma situación, por quiénes son y por sus características, les impone unas situaciones específicas de riesgo, como vamos a ver ahorita en el tema de las personas que están en riesgo de sufrir violencia de género. Nosotros sí entendemos que es importante para la cuestión de seguridad pública, en ese sentido, tener una visión mucho más enfocada en la protección de las personas en riesgo. Otras de las funciones son evitar disturbios, saqueos y sabotaje. Nuevamente, no existe experiencia histórica, ¿verdad?, que te permita concluir que ese es un problema serio en situaciones de emergencia en Puerto Rico. En el caso de la función sobre personas desaparecidas, la Policía de Puerto Rico sí tiene una página, ¿verdad?, donde publican un listado de personas desaparecidas, pero eso no permite realmente hacer una diferenciación entre las personas que se encuentran
desaparecidas o que no pueden ser localizadas específicamente por la situación de emergencia. Así que ese es un ejemplo de cómo mejorar, ¿verdad?, la manera en que se presenta la información. En el caso de la violencia de género, es evidente que ni la Policía de Puerto Rico ni el gobierno en general, realmente hasta muy recientemente, ¿verdad?, han asumido esto como una prioridad, pero a nivel internacional y en Puerto Rico mismo se ha probado que durante una emergencia los niveles de violencia de género aumentan. O sea que la policía debería de asumir una mirada mucho más mucho menos militarizada, mucho menos de seguridad, de control, pero más de protección, ¿verdad?, a ese tipo de poblaciones en riesgo. En el sector de vivienda, vemos que la ausencia de información se da desde el inicio también en los temas, en los planes de preparación para una emergencia. Vemos que está bien limitado el manejo de la emergencia a el desalojo de zonas en alto riesgo. Sin embargo, estos planes ignoran lo que son, por ejemplo, el fomentar construcciones de vivienda segura en lugares seguros, y también se ha ignorado por completo los riesgos asociados al cambio climático. Es que no vemos dentro de los planes, ¿verdad?, de preparación para una emergencia que estos sean también aspectos necesarios a tomar en cuenta. En cuanto a vivienda pública, que es un aspecto dentro, es un área dentro de vivienda que está altamente marginado, o sea, no vemos realmente en los planes una identificación de información que afecta a los residentes de vivienda pública. Y de hecho, el Departamento de Vivienda Pública estuvo ausente por meses. Luego del impacto de los huracanes Irma y María, no hubo presencia de los oficiales de vivienda pública en los residenciales públicos de Puerto Rico, y al día de hoy la situación de negligencia es tal que todavía no se ha levantado la información que se necesita sobre el estado de afectación de las estructuras de los residenciales públicos de Puerto Rico. Así que nosotros lo que vemos, al contrario, en lugar de atender, ¿verdad?, y recoger la información que es necesaria para prevenir, ¿verdad?, más daño, lo que vemos es una actitud que va en sentido contrario. Se promovió el desplazamiento, los desahucios justo antes y después del huracán María. Y entonces vemos también que en la parte de recuperación, en la etapa de respuesta y recuperación, hay problemas serios en la identificación de personas, por ejemplo, que perdieron su vivienda. Lo que tenemos son distintas agencias, organizaciones levantando información, ¿verdad?, sobre esos daños, pero no tenemos realmente esa información verificada por una sola entidad. Hubo muchos problemas también en la duplicidad de solicitudes de ayuda y problemas en que no había claridad sobre los criterios apropiados para elegibilidad de ayuda. Un ejemplo de esto son los títulos de propiedad que FEMA estuvo requiriendo, ¿verdad?, que se demostrara títulos de propiedad para las solicitudes de asistencia. Al final se demostró que no era realmente necesario utilizar o demostrar un título de propiedad para las solicitudes, pero el gobierno de Puerto Rico realmente no sirvió para aclarar esa información o apoyar a las comunidades que necesitaban la ayuda. También vemos que falta una política de prevención de desplazamientos. Al contrario, como dije, lo que hemos visto después de la emergencia ha sido un aumento vertiginoso en los desahucios y las ejecuciones de hipoteca. Para finalizar, las conclusiones y recomendaciones de nuestro informe identifican la necesidad de tres necesidades, ¿verdad? El tipo de información que se recoge, cómo se gestiona y cómo esa información responde a los riesgos identificados. En esta torre que ven, ¿verdad?, podemos identificar desde su base el punto de partida, que es la información no existente. Pero a donde queremos llegar, debemos aspirar a llegar, es a la parte superior, donde la información es accesible y de alta calidad. En esta investigación encontramos de todo. Información existente, pero que está oculta,
Información que existe, que no está oculta, pero ausente. Por ejemplo, información que aunque existe, se hace pública tardíamente o a destiempo. O sea, si la información no está disponible en tiempo presente, pues hace muy difícil su uso. La información que está accesible, pero es de pobre calidad. Y bueno, la información accesible de alta calidad, que esa es, ¿verdad?, el deber que debe cumplir nuestro gobierno. Para que esa gestión de información sea adecuada, debe comunicarse tecnológicamente. Es necesario, ¿verdad?, que se utilice, que se haga uso de las tecnologías que tenemos disponibles en la actualidad. Esa información debe producirse colectivamente. No, o sea, no es adecuado, no es útil y no produce información que sea equitativa y transparente el marginar de su participación a comunidades específicas de esa identificación de la información, de la identificación de riesgo y la identificación de las maneras en que se debe de atender una situación de emergencia. Y finalmente, la información debe pensarse geográficamente, y con esto no nos referimos solamente a conocer, como mencioné ahorita, dónde están ubicados, ¿verdad?, ciertas poblaciones o localizaciones necesarias como clínicas de salud, sino que debe pensarse geográficamente, tomando en cuenta que hay una responsabilidad a nivel municipal también de producir una información que no tiene por qué dependerse del gobierno central. Así que ahí también hay unos disloques en cómo se maneja esa información. Finalmente, para gestionar, ¿verdad?, para manejar los riesgos, es necesario que la información esté disponible de una forma que sea fácil de comprender. Hay que evitar la tecnocracia en la información. Hay también que reconocer lo que dije al inicio, que el riesgo se define diferente dependiendo de las personas y de las comunidades que integran esa discusión, y que es necesario reconocer que hay una relación muy cercana, muy estrecha entre el riesgo y la desigualdad social, y que si no lo reconocemos, pues vamos a reproducir más, más daños, ¿verdad?, ante una emergencia. Para concluir, queremos, ¿verdad?, señalar que mientras no se piense ni diseñe la información, vamos a continuar en riesgo de que similares desastres socioambientales vuelvan a suceder. Muchas gracias. Esa es la presentación de nuestros hallazgos y conclusiones. Ahora invito a Luis Alberto que me acompañe para comenzar un diálogo con ustedes. Gracias. Gracias, Annette. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ok. Gracias, Annette y Luis. Abrimos ahora la conversación para que cualquiera que tenga una pregunta, un comentario, pues en confianza. La idea es que esto sea un diálogo, como dijo Annette, y que podamos entonces responder las preguntas. Así que si hay alguien que quiere ser él o la primera, adelante. Y si no, pues yo empiezo, yo rompo el hielo. Escuchándole, no es nada de lo que ya no sepamos, en esencia porque lo vivimos, pero verlo en datos es más fuerte y más contundente. Y lo primero que pienso, una de las primeras cosas que pensé fue, ¿encontraron en ese estudio, hubo algún buen ejemplo? De casualidad, ¿hay algo del gobierno, hay alguna lucecita brillante en el gobierno de que, mira, aquí pasó algo bueno? ¿O ni eso existe? Pues yo quiero comentar uno. Me parecía fundamental, ¿se oye? Me parecía fundamental lo que Annette nos decía, y nosotros apuntamos a que parte de la información tiene que ser productiva colectivamente. Y a nosotros nos sorprendió muchísimo y nos agradó muchísimo, así que un buen ejemplo, de parte de un alto funcionario de energía eléctrica. Incluso nos sorprendió la posibilidad de entrevistar a este alto ejecutivo de ingeniería eléctrica, que él de energía eléctrica, que él nos decía la importancia que tiene que las brigadas que van haciendo las reconexiones
a nivel comunitario, las propias personas indiquen, mira, esta casa no tiene luz, y dicen, mira, antes de que volvieran esas brigadas al área matriz, ¿no? Era bien importante y fundamental que estuvieran pendientes a lo que alguien decía, porque a nivel central no se tenía idea por varios días de cuáles eran los sectores que se habían reconectado. Y en ese sentido, él hizo bien claro que esta idea de que la información tiene que producirse colectivamente va en la línea de que a veces el nivel comunitario tiene una información personal, o más que personal, experiencial, que como les afecta de una manera particular, el nivel de la burocracia no la tiene. Y él decía, nosotros agradecíamos un montón que alguien nos decía, mira, espérate que en casa de Doña María todavía no hay luz, porque si se llegan a ir, se quedaba esa casa sin luz por varios días. Por lo tanto, en términos de responder a la pregunta, ¿vimos experiencias buenas? Bueno, el hecho de que un alto ejecutivo de energía eléctrica reconociera que a nivel comunitario se dio una información que ayuda a la efectividad y a la equidad que no se puede recoger de otra forma, me pareció fantástico. Y de hecho, y aquí añado, y creo que todos vivimos esa experiencia, cada vez que un camión de energía eléctrica pasaba, eran atendidos como héroes. Así que esa responsabilidad que tiene la comunidad de dar esa información fue bienvenida. Sí, Me pregunto ahora, que adelantan. Sí, sí, puedo responder tu pregunta, Rebeca, también. Hay varios ejemplos en el informe, pero te puedo mencionar, por ejemplo, y no necesariamente es de buenas prácticas del gobierno, sino buenas prácticas de las comunidades, de las organizaciones, cómo hacían, ¿verdad?, para identificar información importante y hacerla llegar a otros funcionarios. Nosotros, por ejemplo, en el caso de diálisis, vimos que organizaciones se dedicaron a identificar, a crear unas identificaciones como pacientes de diálisis para que los pacientes las llevaran con ellas y no los detuvieran en situaciones de toque de queda, ¿verdad? Porque no estaban en las excepciones, pero muchos pacientes les tomaba horas llegar desde su casa a la clínica donde podían atenderlos. Entonces crearon estas identificaciones y eso es una manera muy útil, ¿verdad? Que se le ocurrió a las organizaciones que acompañan a los pacientes de diálisis y que les permitió a ellos, tenemos un caso documentado de presentar la identificación ante un policía que lo detiene a 1 hora de toque de queda. Tenemos muchas críticas a cómo se usó el toque de queda, pero esa es una, ¿verdad? Es una forma muy creativa en que lo asumieron las propias organizaciones, ¿verdad? En lugar del gobierno. Pero es algo que debería de contarse, eso. Ese es un ejemplo, hay varios, pero ese es uno. Gracias, Tengo una Luis. Ay, perdón. No, adelante, Mónica. Tengo una pregunta y un comentario sobre eso. Yo vivo en Nueva York y estuve pues tratando de ayudar como muchos de la diáspora en lo que podíamos después del huracán. Y un grupo que pudimos ayudar bastante porque igual estaban súper organizados fue la Asociación Pediátrica de Diabetes. Tenían los nombres de todos los pacientes diabéticos en toda la isla y se encargaban de específicamente la insulina que uno podía enviar, de hacerla llegar directamente. O sea, fue una cosa increíble en cuanto la información y la organización de esos padres, eran en muchos casos padres de niños con diabetes, pero bueno, ese es mi comentario. Pero la pregunta era, quería saber, y esto pues no aplica a todos los temas, por ejemplo, quizás no al tema de energía, pero quería saber hasta qué punto pudieron analizar la falta de información o algunos de los problemas a nivel municipal, o si se enfocaron en el gobierno central, o quería saber igual ahí si hay buenos ejemplos de algún municipio, si llegaron a ese nivel, eh, algún ejemplo que puedan resaltar. No se enfocó ¿verdad? A nivel municipal específicamente. Y tuvo el enfoque, ¿verdad? La información que recogimos tomó en cuenta el impacto directo en las víctimas. O sea que mucho de lo que recogimos tiene que ver con lo que las personas directamente afectadas nos contaban, ¿verdad? En su interacción con distintas agencias.
sí hay, o sea, hay algunos entrevistados que mencionaron, ¿verdad? Que su nivel más cercano de ayuda con el gobierno era el municipio. Por eso nosotros lo incluimos como un factor primordial, ¿verdad? Que hay información que debe tener el municipio, que es el que está más cerca y no debe dependerse del gobierno central. Así que por ahí sí, aunque no fue nuestro enfoque, sí surge, ¿verdad? De la investigación que eran los municipios en muchos casos el acceso más directo que tenían, ¿verdad? Los residentes. Lo otro que quería mencionar es que sí hubo problemas, sí encontramos problemas en la coordinación, como mencionamos, en la coordinación del servicio de energía eléctrica con los municipios. La comunicación, aunque continuamente los alcaldes intentaban comunicarse, la coordinación no era la mejor. Veo una pregunta. Y no era mejor. Ajá. Ok, no. quería abundar un poquito. La coordinación no era la mejor porque no había un protocolo o porque no había, no había los medios. Exactamente, Ajá. no había realmente, como mencioné, había una ausencia de un trabajo previo, por ejemplo, los municipios están en la mejor posición para decir dónde están las comunidades más vulnerables, dónde se encuentran las égidas, dónde están las clínicas de salud, ¿verdad? Que están dando servicios más apremiantes, pero esa información no llegaba a la Autoridad de Energía Eléctrica. Y la Autoridad de Energía Eléctrica tenía su propio protocolo de reconexión. No lo hacía realmente en coordinación con los municipios. Luis, ¿te vas a mencionar algo? No, veo una pregunta, si es el momento para contestarla en el chat. Sí, adelante. Sí. La pregunta dice, imagino que el informe presentará algunas recomendaciones. ¿Alguna que quieran compartir? Nosotros presentamos básicamente como un esquema sobre el que se montan recomendaciones específicas. Entonces quiero comentar una porque me parece fundamental. Entre las funciones de la policía que hemos visto está la seguridad vial. O sea, básicamente que el tránsito fluya de una forma adecuada, en un tiempo razonable y sin riesgo en las carreteras. Obviamente, luego de un desastre, eso es una cosa fundamental. No tan solo por poder llegar en un tiempo razonable de punto A punto B, pero a veces, en términos de desastre, uno tiene que ir a un hospital que queda más lejos, pero que hay una vía ininterrumpida, que a un hospital que le queda más cerca. Y en ese sentido, ya que una de las recomendaciones, así en términos generales, de las áreas que estructuramos las recomendaciones es la información presentada, producida colectivamente y comunicada tecnológicamente, hay una idea bien sencilla que se puede hacer como una recomendación concreta. Las personas en los barrios, en su experiencia particular, saben qué carreteras tienen algún tipo de obstrucción. No hay que esperar a que la policía llegue a un sitio para ver, mira, aquí hubo un derrumbe, por favor no se tiren por ahí, tírense por la carretera alterna. Establecer mapas a nivel del teléfono celular es tan sencillo. Aquí sacó el teléfono, como pueden ver, el CPI. En el teléfono celular, el montón de personas ya usa mapas. O sea, la idea de los mapas no es una cosa ajena a la realidad de los puertorriqueños. Cada vez una sociedad, una generación más tecnológica está utilizando. En el mismo mapa uno puede decir, aquí hubo un desprendimiento. Y en la medida en que esa información se comunica tecnológicamente a una amplitud de personas, se puede cumplir esa función de la policía, que es la seguridad vial, aunque no haya que tener que destacar a un policía que vaya a dirigir el tránsito, sobre todo un policía armado dirigiendo el tránsito. Con esto lo que quiero puntualizar es que hay ciertos esquemas para producir la información colectivamente y tecnológicamente que están al alcance y literalmente no cuesta nada hacerlo. Y sus consecuencias, como nos decía Carla al principio, salvan vidas. Saber qué carretera está obstruida salva una vida. Gracias, Luis. Y en esta línea de recomendaciones, ¿cuáles serían los próximos pasos de ustedes?
tienen este estudio, tienen ya unos datos recogidos y unas recomendaciones. ¿Que hay algún otro paso que están contemplando? Bueno, perdón, dale. No, quería mencionar, ¿verdad? Que aquí no vamos a abundar en detalle sobre todas las recomendaciones del informe, ¿verdad? Pero el informe tiene recomendaciones que aplican a todo el sector, ¿verdad? De identificación de información, ¿verdad? De su publicación, pero también hay recomendaciones específicas por sector. Tenemos recomendaciones para el Departamento de Salud específica, para energía eléctrica, para el tema de seguridad y para vivienda. Hay una tabla completa de recomendaciones que se anejan al informe, así que no vamos a entrar en detalles bien específicos, pero sí que sepan que una vez el informe esté público, ahí van a poder encontrar todas las recomendaciones por sector. Y a esto quiero añadir algo, si se puede, que también tenemos que tener claro uno de los puntos que nosotros hacemos en esta investigación, es que la falta de información tiene múltiples niveles, como presentamos al final en una de las diapositivas, y pensar que tratar de llenar un vacío de la información resuelve un problema en ausencia de otros cambios sería iluso, incluso sería contraproducente. Veamos, por ejemplo, el caso de la policía. Seguridad pública no es vigilancia, castigo y una mentalidad punitiva. En la medida en que en los planes de recuperación en este momento, la seguridad pública son básicamente funciones que la policía tiene que hacer, estaríamos fallando en promover una información que adelante la seguridad pública si no cambiamos un enfoque básico de que la seguridad pública no es vigilancia punitiva de la policía. Así que uno de los pasos que tenemos que hacer, y eso es lo que queríamos plantear desde un principio, tal vez el paso fundamental es pensar que la información tiene que planificarse como parte de un proceso de recuperación. Y eso dentro de un contexto de otros cambios más estructurales que hay que llevar a cabo. Si nosotros logramos, y yo creo que parte de nuestra energía, y obviamente del Centro de Periodismo Investigativo, va en la línea de la utilidad de la información, cómo se tiene que planificar, cómo se tiene que comunicar, es un paso enorme. Si nosotros podemos hacer que la información se piense y se prevea, podríamos conseguir muchísimo ya. Yo creo que mucho de nuestras energías tiene que ir en esa línea de pensar la información, lo que no hace el gobierno actualmente. En términos de próximos pasos, una vez publiquemos el informe final en unas semanas, aparte de la publicación en línea, estamos trabajando en un suplemento especial que resume hallazgos y recomendaciones, que va a ser, me parece, muy útil y práctico, tanto para el sector de gobierno como para el sector el sector sin fines de lucro, los sectores de apoyo, ¿verdad? Que se activan en torno a una emergencia, un desastre, incluyendo al gobierno federal, etcétera. Como Anet dice, hay una especie de un anejo bien importante del informe que estructura las recomendaciones específicas, dividiéndolas en cuáles son aquellas que deben ocurrir antes del desastre, las que deben ocurrir durante la respuesta inmediata y las que deben ocurrir en el proceso de recuperación. Y creo que eso va a ser un checklist importante y bien útil para funcionarios y para personas que atienden emergencias, incluyendo los municipios, etc. Y otra etapa, ¿verdad?, de este trabajo que han hecho Anet, Luis, Marinilda y Luis José, tiene que ver también con presentar estos hallazgos a funcionarios clave del gobierno. Y yo añadiría, ¿verdad?, y esto más bien un rol también que el centro asume en este proceso, me parece que es importantísimo que los mismos medios de comunicación y los periodistas conozcan
los hallazgos del informe, más allá de reseñarlos, ¿verdad? A nivel noticioso, sino que puedan entender también y ubicarse en cuál es el rol de la prensa en fiscalizar que estas cosas que tienen que ocurrir para que no enfrentemos un desastre en las mismas condiciones en que nos tocó enfrentar a Irma y María, puedan fiscalizar y puedan de antemano hacer las preguntas adecuadas, y tengan elementos, ¿verdad?, para indagar antes de que lleguemos a un punto como de vulnerabilidad como el que estuvimos después del huracán. Así que me parece que también puede ser una herramienta muy útil para los periodistas, para mirar con ese checklist que está listo antes de la emergencia, durante y luego en el proceso de recuperación. Muchas gracias, Carla. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues con eso ya concluimos. Gracias nuevamente a todos. Yo lo más que me llevo de aquí hoy es lo que estaba mencionando Luis, el cambio en paradigma, que si no cambiamos la manera de ver las cosas, obviamente, pues eso es lo clave. Y hacia lo que estamos trabajando, creo que todos nosotros desde nuestras plataformas. Así que gracias nuevamente. Este webinar estará disponible una vez ustedes lancen el estudio. Lo haremos disponible en nuestra página web en inglés y en español. Ahí también podrán encontrar los pasados webinars. Estamos compartiendo el enlace por el chat. Les voy a agradecer que si tienen break, llenen el formulario de retroalimentación. Eso siempre nos ayuda a nosotros a mejorar nuestros webinars y demás eventos. Y creo que con eso estamos. Pronto nos comunicaremos también. Tenemos otros webinars de la serie del Fondo Adelante en el pipeline, lo estamos planificando, así que pronto nos comunicaremos. Gracias y buenas tardes. Gracias.